Pues es durante la temporada de Navidad que las personas de alguna u otra manera están pensando más en la persona y la venida de Cristo. Gracias a Dios por ello. Es importante afirmar que cuando estamos considerando a Cristo, Él es el ser más importante de todos los tiempos. Cristo es Dios, Cristo es Rey, Cristo es Señor. Ahora, podremos considerar a Cristo en plenitud en los evangelios. Podremos considerar a Cristo también en su ministerio en las epístolas. Podríamos considerar incluso a Cristo en Apocalipsis. Hay diversos géneros literarios donde podríamos mirar y contemplar a la persona de Cristo Jesús. Pero quiero en esta mañana mayormente considerar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Ahora, desde la caída del hombre, la promesa de un Mesías, un Salvador, fue anunciado, anticipado, esperado y anhelado. Eso se conoce como la expectativa mesiánica. El anhelo ardiente de ver el cumplimiento de todas las promesas divinas de un Salvador que vendría para redimir y salvar al hombre. La expectativa mesiánica es la anticipación humana de la venida del Mesías, el Mesías prometido. Y si quieren, miren en sus Biblias en Mateo 13. Esta expectativa es algo que Jesús mismo alude a en Mateo 13, versículos 16 y 17. Mateo 13, versículos 16 y 17. Dice así: pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. En el Antiguo Testamento hay muchas profecías, muchas promesas y anticipación que aumenta a la medida que la revelación progresiva va expandiendo y Dios va comunicando con mayor detenimiento, con mayor claridad, con más detalles la venida y la promesa del Mesías. Y algunas veces pensamos que los santos del Antiguo Testamento de pronto eran ignorantes o de pronto no tenían mucha claridad en cuanto al Cristo prometido. Pero mi esperanza en la mañana de hoy es que podemos cambiar esta forma de pensar y contemplar que realmente los justos y los profetas desearon ver, desearon oír este Mesías. Tenían claridad, no en todos los detalles definitivamente, pero ellos anticipaban su venida. Y eso de hecho es también lo que Pedro explica en su primera carta. Entonces, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, de versículo 10 en adelante, primera de Pedro 1, 10 en adelante dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y el versículo 12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, debemos considerar en esta mañana cómo había esta expectativa mesiánica. De pronto para ustedes nunca lo han contemplado, que los santos, los justos del Antiguo Testamento, estaban mirando hacia el futuro al Mesías que vendría. Nosotros, ¿qué hacemos? Miramos hacia ¿dónde? Hacia atrás, al Mesías que ya vino.
pero ellos miraron hacia adelante, al futuro, a este advenimiento del Mesías que les salvaría. Entonces, en esta mañana es la meta, explorar la expectativa mesiánica desde el Antiguo Testamento. Y el fin es realmente para que ustedes puedan apreciar ahora al leer el Antiguo Testamento. Porque muchas veces no vemos cómo están conectados los testamentos. Muchas veces pensamos que hay un desequilibrio o algo por el estilo, que Dios en el Antiguo Testamento buscaba la salvación del hombre mediante la ley y las obras de la ley, pero por lo contrario, recuerden, la ley fue un ayo, un maestro para enseñarnos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, sino que debemos esperar, debemos anhelar el Mesías que vendría para salvar a los hombres. Entonces, vayan conmigo en esta búsqueda y primeramente vamos a mirar unas expectativas mesiánicas en el tiempo de Jesús que no eran tan correctas y después vamos a mirar en el Antiguo Testamento. Pero primeramente oremos a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana y te suplicamos tu ayuda. Tu ayuda con el fin de que podamos contemplar y considerarte debidamente. Queremos realmente que la gloria de Cristo ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, que transforma nuestras voluntades, que reorienta nuestros afectos y nuestros deseos para que anhelamos solamente a Él. Por favor, Señor, es una oportunidad increíble que tenemos en este tiempo de Navidad de considerar con más detenimiento a Cristo, pero además que podemos realmente procurar la evangelización de nuestros familiares, que esta enseñanza nos enseña la hermosura de nuestro Salvador y que lo más correcto entonces es proclamarle a Él. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén. Entonces, primeramente, miremos las expectativas mesiánicas en el tiempo de Jesús. Seguramente ustedes han escuchado de cuáles eran las expectativas de los judíos en el ministerio de Jesús. Normalmente se concentran en dos, pero creo que la más común es la expectativa de liberación. Esencialmente, ellos estaban esperando un liberador o un conquistador, alguien que prácticamente caminaría en las pisadas de David. ¿Qué hizo David? David libraba al pueblo de Dios de sus enemigos, expandiendo sus fronteras y dándoles no solamente una cierta libertad, pero independencia, que ellos mismos podrían obedecer a Dios en la plenitud de la ley y adorarle solamente a Él, sin ser empujado desde afuera de otras naciones paganas. Entonces ellos esperaban que cuando el Cristo vendría, cuando el Mesías vendrían, ellos querían verle como ese rey conquistador, aquel rey que iba por fin a quebrar el yugo de los romanos, que por fin iba a restaurar las glorias antiguas de esta nación, que es la nación de Dios. Entonces ellos esperaban esta clase de Mesías. La otra expectativa era una expectativa de purificación. Fue algo que pasó entre los testamentos, en lo que se conoce como los 400 años de silencio o el periodo intertestamentario, cuando por diversas razones, tristemente, el sacerdocio, todo lo que tenía que ver con el templo, todo lo que tenía que ver con el sistema de los sacrificios se había corrompido. Hasta el sumo sacerdocio se había comprado a precio de dinero y ya no eran los hijos de Aarón que eran los sumos sacerdotes. Eran levitas de por sí, pero no eran aaronitas.
Entonces había algunos judíos, mayormente los esenios, que se habían literalmente retirado de los judíos, viviendo en el desierto, esperando el Mesías que iba a venir para purificar el templo. Iba a restaurar lo que era agradable delante del Señor. Entonces, estos eran dos expectativas durante el tiempo de Jesús. Ahora, la pregunta que tenemos que considerar es si aquellas expectativas estaban erradas. Y la respuesta es realmente no. Pero estaban buscando algo en la primera venida de Cristo que ahora conocemos como algo que pertenece a su segunda venida. Entonces, ellos, leyendo correctamente las profecías mesiánicas, anticipando que Cristo, el Mesías, iba a cumplir todo en su primera venida, pero de repente nosotros ahora a este lado de la venida de Cristo, después de su vida, muerte, resurrección y ascensión, ahora entendemos que hay ciertos aspectos de las profecías mesiánicas que tienen cumplimiento en su segunda venida, no en una sola venida. Entonces, lo otro que también es muy importante cuando consideremos estas expectativas mesiánicas en el tiempo de Jesús es que ellos habían identificado algunos problemas, pero eran problemas ¿dónde? Externas. ¿Cuál es el mayor dilema del hombre? Y es lo que ellos no podrían concebir, no podrían ver, no querían ni siquiera afirmar. Ellos pensaron que estaban bien con el Señor. ¿Por qué? Porque buscaban su propia justicia hallada en la ley. Y semejante justicia no justifica al hombre delante de Dios. Por lo tanto, ellos no estaban buscando un Salvador que iba a sufrir en su lugar y morir por sus pecados. Ellos no podrían considerarlo porque ellos pensaron que habían hecho todo lo necesario para ser aceptos delante del Señor. Entonces, ellos sobreenfatizaron los problemas externos y completamente olvidaron su mayor problema interno, su pecado. Pero ahora vamos a mirar entonces en el Antiguo Testamento algunas de esas profecías o promesas divinas del Mesías anticipado. No vamos a ver todos porque realmente no tenemos mucho tiempo, no tenemos tiempo. Sería excelente ver todas y realmente es mi esperanza. Si yo podría ver una aplicación o alguna actitud cuando ustedes salgan de aquí, es un deseo de escudriñar las profecías mesiánicas con más detenimiento. ¿Para qué? Para maravillarte de tu Dios, para maravillarte de tu Salvador y para anticipar con más ansias y con más deseo su segunda venida, lo que todavía queda por cumplirse. Pero entonces miremos la primera profecía mesiánica en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Aquí la primera profecía mesiánica, conocido como el protoevangelio, el primer evangelio anunciado, Dios hablando de hecho a la serpiente, dando a entender que el Mesías prometido vendría. Él sería la simiente de la mujer y va a haber dos cosas que sucede con este Mesías. Él va a herir la cabeza de la serpiente y será herido al mismo tiempo por la serpiente. Pero definitivamente su victoria es anunciada aquí, aplastando la cabeza de aquella antigua serpiente. Y desde aquí en adelante vamos a ver cómo hay una expansión, cómo hay una magnificación o por lo menos mayor detenimiento en quién va a ser, y en cómo va a ser, y en qué va a ser este Mesías prometido. En Génesis 22, desde el versículo 16, Génesis 22, desde el versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu Hijo, tu único,
hablando a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En versículo 18, y en tu simiente, singular, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Esta promesa, esta profecía mesiánica que Dios da a Abraham es lo que Dios da también a su hijo, a Isaac, y lo da también al hijo de Isaac, al escogido, a Jacob. Esta idea de que hay un simiente, un hijo singular, por medio del cual Dios va a bendecir todas las familias, todas las naciones de la tierra. Es hermoso estas promesas y nos da certeza que viene por medio de Abraham, viene por medio de Isaac, viene por medio de Jacob, y al final de Génesis también podemos ver por medio de cuál de los hijos de Jacob. En Génesis 49, versículo 10. Génesis 49, versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Siloé, y a él sea dada la audiencia de los pueblos. Aquí otra profecía, otra promesa mesiánica en cuanto ahora no solamente un hijo de Jacob, pero un hijo de Judá, que vendría por medio de ese tribu. Y él tendrá el cetro y la vara de gobernante y recibirá la audiencia de los pueblos. Estamos viendo más y más detalles acerca de cuál persona será este Mesías, por qué pueblo o por qué familia vendría. Y más adelante, y ustedes lo saben muy bien, en 2 Samuel, capítulo 7, hay un hijo en particular de Judá que es escogido por Dios. Y su descendencia es escogida por medio del cual viene o vendrá el Mesías. 2 Samuel 7, 12 y 13. David, Dios hablándole al rey: cuando tus días se cumplan y reposas con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora, es evidente en el mismo contexto de Samuel y más adelante en 1 de Reyes, que el hijo prometido inicialmente a David es Salomón. Y podría haber sido el pensamiento de no solamente David, sino incluso de sus consejeros, de su familia, que él es el Mesías. Pero evidentemente no es el Mesías. Debido a sus transgresiones, debido a sus iniquidades y por el hecho de que él muere. Porque lo que vemos aquí en el versículo 13, Dios le promete establecer su trono, ese trono de su reino para siempre. Entonces, ¿cómo tendrá fin? Estamos viendo un poco acerca de quién va a ser este Mesías, un hijo de David. Pero no solamente hijo de David, sino en Salmo 2 hay un detalle muy interesante acerca de este Mesías. Salmo 2, desde el versículo 7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso del alfarero. Entonces, no solamente hijo de David, sino además hijo de Dios.
Y no solamente un reino para siempre, sino amo de todas las naciones y juez de todas las naciones. Impresionante. Estamos viendo más y más quién será este Mesías. Su potencia, su poder, su autoridad y incluso su naturaleza. Mi hijo eres tú. Siguiendo en Salmo, el libro de los Salmos, en el Salmo 45, Salmo 45, desde el versículo 6. Salmo 45, 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Una conexión con Génesis 49. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido. ¿Cómo así? Y aquí es un texto hermoso, viendo cómo estamos viendo una persona divina hablando a otra persona divina. Y Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Estamos viendo no solamente hijo de David o hijo de Dios, un reino para siempre y amo de todas las naciones. Ahora estamos viendo, sí, rey para siempre. Su trono es eterno. ¿Cómo es posible que su trono es eterno si él será un hijo de David en el futuro? Habla de un cierto atributo, su eternidad. Increíble. ¿Quién sería este Mesías? ¿Quién será? ¿Cómo será? En el Salmo 72. En el Salmo 72, desde el versículo 8. Domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto. Y sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrezcan tributo. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra. Sírvenle todas las naciones. Increíble. Otra profecía mesiánica hablando de su dominio sobre toda la tierra y que él será servido y ofrecido tributo por todas las naciones, hasta los reyes. El Salmo 110 es otro salmo muy hermoso y de hecho uno de los salmos más citados. Salmo 110. Vamos a leerlo en su totalidad. Salmo de David. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino. Por tanto, él levantará la cabeza.
viendo dos aspectos muy interesantes acerca de este Mesías. Otra vez, como el Salmo 45, dice el Señor a mi Señor. ¿Quién es este Mesías? ¿Cuál es su naturaleza? Evidentemente, Él va a reinar desde Sión. Él tiene el privilegio incalculable de sentar a la diestra de Dios. Él está dominando en medio de sus enemigos. Él está extendiendo su poderoso cetro. Los pueblos, y mayormente su pueblo, está ofreciéndole voluntariamente en el día en su poder. Pero además, Él es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, uniendo dos ministerios, dos oficios, el del rey y el del sacerdote, en una sola persona. ¿Quién es este Mesías? Dios mismo está a su favor, quebrantando los reyes y juzgando a las naciones y llenando todo de cadáveres. Impresionante. Él mismo tiene el poder, pero incluso el Señor mismo está a su favor. El Señor mismo está derrotando a sus enemigos. Isaías 11. Isaías tiene más profecías mesiánicas y solamente vamos a mirar dos por cuestión de tiempo, pero Isaías es un libro increíble para aquellos que quieren ver vislumbres de la gloria del Mesías, de la gloria de Cristo. Isaías 11, del versículo 1 en adelante dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaí, padre de David. Otra referencia, otra implicación de que aquí estamos lidiando con el Mesías prometido. Y lo más increíble de este texto es quién está reposando sobre este Mesías. Es el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Empoderado perfectamente para llevar a cabo todo el programa divino. Perfectamente equipado para su obra, para su ministerio, para su labor, para su tarea que le ha sido encomendado por Dios. Y no solo eso, sino Él reinará sobre toda la tierra con justicia. No va a juzgar por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Él verá todo tal cual como es, perfectamente en justicia y con omnisciencia. Del Mesías prometido, que también reinará con una vara, e incluso el mismo soplo de sus labios matará al impío. Otro texto es Isaías 53. Isaías 53.
Y me gustaría leer todo el capítulo porque es tan bueno. Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca, no tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió Él su boca, por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortada de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. No hay un texto tan explícito en cuanto al Evangelio, en cuanto a lo que es la salvación de los injustos, el justo, el santo por los impíos y los injustos. Y aquí estamos viendo cómo el Mesías prometido sufrirá en lugar de su pueblo, cómo el Mesías va a redimir a su pueblo, y no solamente que lo va a hacer, sino incluso la manera en que lo va a lograr. De verdad, es un texto que debería ser algo constante en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra meditación. No olvidando las palabras claves: transgresores, pecado, iniquidad. Jeremías 23:5. Y aquí vienen días, declara el Señor, y que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado: el Señor, justicia nuestra. Nuevamente, estamos viendo ciertos aspectos del Mesías. Otra vez es conocido como el Hijo de David. Otra vez está identificado como el que va a reinar como rey. Y además, en sus días será salvo Judá. Él va a salvar a su pueblo.
De verdad, espero que están ya viendo cuál es la anticipación y la expectativa del pueblo de Dios. Nuestro Mesías, nuestra salvación, nuestro Rey prometido. Ezequiel 34, es el versículo 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor, y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Nuevamente estamos viendo esta identificación muy unida entre el Mesías y David. Ya ni siquiera aquí diciendo que será el hijo de David, sino que será David, aunque sabemos que no, es su hijo. Es lo que el texto está afirmando en figura o lenguaje figurado. Otra vez aquí, y de una forma muy particular, enfatizando un aspecto, una particularidad del Mesías. No solamente aquel que es rey sobre el pueblo de Dios, sino alguien que es pastor, que los va a pastorear. Y eso debería automáticamente hacer una conexión con el Salmo 23 y con Juan 10. Jehová es mi pastor, yo soy el buen pastor. Estamos viendo cómo Dios prometió y profetizó una y otra vez para que su pueblo podría tener claridad. ¿Quién será? Y Daniel 7, desde el versículo 13. Daniel 7, desde el versículo 13. Seguía mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirían. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este Mesías se puede presentarse delante del anciano de días y el anciano de días, Dios mismo es quien le entrega, quien le da dominio, gloria y reino. Este Mesías es quien tiene dominio sobre todo. Todas las naciones le sirvan. Su reino es un reino que no será destruido. Es por definición indestructible. Y un texto más en Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento, Zacarías 9. Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar, y del río hasta los confines de la tierra. El Mesías vendrá a su pueblo. El Mesías hablará paz a las naciones. El Mesías es el Rey verdadero, y Él tendrá dominio sobre no solamente su pueblo, no solamente sobre Sión, sino sobre toda la tierra. Eso es solamente una mirada muy rápida desde algunas profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y créeme, si quieren, hagan su propio estudio, van a encontrar más.
más detalles, más matices, pero una y otra vez, viendo cómo el Señor está prometiendo la venida del Mesías. Y a veces leemos el Antiguo Testamento y sería fácil de pensar que los judíos, el pueblo de Dios, no tenía mucha idea, mucha claridad en cuanto al Mesías, que de pronto ellos eran ignorantes. Pero no es el caso. En algunos momentos, no es muy frecuente, pero en base a lo que Jesús mismo dijo en Mateo 13, podemos ver que es realmente una realidad que los justos y los profetas desearan ver y oír el Mesías. Querían ese día. ¿Cuán pronto fue en la revelación, en la historia de la humanidad, que esta expectativa se puede ver entre los hombres? Y es en Génesis 4. Justo después del castigo, del pecado, Dios bendijo a su hombre, a Adán y Eva, y ellos tuvieron la posibilidad de concebir. La primera persona donde vemos esta expectativa mesiánica en el Antiguo Testamento es Eva. En Génesis 4:1, y el hombre concibió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ahora de pronto para nosotros pensamos, ella solamente está dando acción de gracias al Señor por ser permitida, por tener el privilegio de tener el primogénito. Literalmente, el primer hombre que ha nacido en la tierra. Pero ella no dice, he adquirido un hijo. No dice, he adquirido un niño. No dice, he adquirido una descendencia, un descendiente. Dice, he adquirido varón. Y posiblemente por esta misma selección de la palabra, ella está considerando que la persona que apenas había nacido no es cualquier persona, sino que es el Mesías prometido. Uno podría pensar, esto es muy optimista, porque ¿quién fue Caín, sino el primer asesino? Definitivamente sus esperanzas y su expectativa fue derribada en poco tiempo, pero subraya un hecho fundamental a la medida que vamos leyendo el Antiguo Testamento. El pueblo del Señor anticipaba y anhelaba la venida del Mesías. Necesitaban el Mesías. Necesitaban aquel que vendría para aplastar la cabeza de la serpiente. Necesitaban aquel que iba a venir para salvarles de sus pecados. Y curiosamente, en Job Job 19, podemos ver incluso cómo este patriarca de formas tenía una fe, tenía una esperanza, una expectativa en la salvación que vendría del Señor. Job 19, 25 en adelante. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Es impresionante considerar la anticipación y el anhelo, el fervor, que aún Job, no vemos nada en la evidencia interna que diría que él tenía claridad en cuanto a un pacto con Abraham. No hay este lenguaje en este libro. De pronto, alguien contemporáneo incluso con Abraham,
Pero ¿dónde estaba su fe? Es increíble. Aquí estamos viendo varias doctrinas teológicas resaltar. La resurrección, la glorificación, que hay un Redentor. Job tenía fe en el Mesías prometido. Job tenía fe en el Mesías que vendría. Ahora vamos a ir a Juan sorpresivamente, pero para ver un comentario de Jesús en Juan 8, 56. Juan 8, 56. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Jesús está hablando con los judíos, intentando tener una discusión con ellos, quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, y él está diciendo acerca de su eternidad, acerca de que él es preexistente, y está hablando en particularmente de cómo Abraham, su padre, en la carne, se regocijó esperando ver aquel día, el día del Mesías, su día, y lo vio y se alegró. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Abraham tenía una esperanza y una expectativa en el Mesías. Él anhelaba el Mesías. Y de pronto hay diferentes momentos de la historia en Génesis que uno podría decir que es por esta razón o aquella razón que Jesús está haciendo esta mención, esperando ver el día de Jesús y lo vio y se alegró, pero de pronto el mejor momento en que Abraham posiblemente vio ese día de Jesucristo es en aquel texto que apenas leímos, Génesis 22. El sacrificio, la prueba de Abraham. ¿Y qué vio ahí Abraham? Vio un Yahweh Jireh, un Dios que va a proveer, un Dios que va a poner el sacrificio necesario para que su hijo no tiene que morir. Es impresionante ver cómo los santos anticipaban este Mesías, anhelaban la venida del Mesías prometido. Eva, Job, Abraham, también Hannah o Ana. En el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1, Ana hace un cántico. Apenas había recibido la buena noticia y el nacimiento de su hijo y lo había dedicado, y Ana ora y dice lo siguiente: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ana es alguien que anhelaba la salvación del Señor, y es tan curioso solamente considerar por un momento. Ella tenía muchas razones para agradecer a Dios por la provisión de un hijo, ¿cierto? Y mira su canción, no hay mención de su hijo, porque su esperanza no estaba solamente en el hijo, ni está en el Hijo en cuanto a su salvación, está en el Señor. Y esta canción, de hecho, es conectada con otra canción. Ya todavía mirando los justos y los santos, vamos a Lucas. Hay una conexión muy interesante entre el cántico de Ana y el cántico de María. En María vemos la expectativa, la esperanza de todo santo
que anhela ver la salvación que viene del Señor. En Lucas 1:46, María dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y ahí en adelante vemos cómo ella está exaltando a Dios por su obra de salvación. Ella anticipaba la salvación que obraría Dios a favor de ella y a favor de su pueblo. Pero posiblemente una de las personas más exactas en esta anticipación es después de María, es Zacarías. Lucas 1, desde el versículo 67. Lucas 1, desde el versículo 67. Vamos a mirar una última persona y su expectativa mesiánica. Y su padre, Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Una profecía increíble, donde nuevamente estamos viendo aquí, de hecho, dos de los pactos, el pacto davídico y el pacto abrahámico, mencionados y repetidos, recordados, cómo el Señor está cumpliendo sus promesas, sus pactos. Estamos viendo cómo Él va a ser el hijo de David, cómo Él va a traer salvación en dos formas o en dos frentes: salvación de sus enemigos y salvación de sus pecados. Nuevamente, ¿cuál era la expectativa mesiánica en el tiempo de Jesús? Salvación de sus enemigos. Ellos no estaban esperando la salvación de sus pecados, y algunos incluso consideran, al rechazar el Mesías, por lo tanto ellos no podrían recibir la salvación de sus enemigos. Pero al ver lo que consideremos todo el programa divino de salvación, entendemos que en su primera venida trae salvación de pecado y en su segunda venida trae salvación de sus enemigos. En conclusión, podemos pensar en tres aplicaciones o tres usos de este estudio de la expectativa mesiánica. Primeramente, necesitamos amar más a nuestro Mesías. No estamos anticipando un Mesías para venir, aunque sí, porque ya ha venido. Su primera venida trayendo salvación. Necesitamos escudriñar realmente con más fervor todo lo que la Escritura tiene que decir y revelar en cuanto a nuestro Mesías. Pero realmente es triste cuán poco tiempo dedicamos, no solamente en el Nuevo, pero cuanto en el Antiguo Testamento, cuán flojos a veces somos en considerar las profecías mesiánicas, en escudriñar las Escrituras para ver las
profecías que fueron cumplidas en su primera venida, pero aún aquellas partes que todavía tienen su cumplimiento en su segunda venida. Tenemos que anhelar a conocer más a nuestro Mesías. Pero además necesitamos ansiar y anhelar su segunda venida. Y es por eso, a la medida que conozcamos las profecías y las promesas que todavía tienen por cumplimiento, que todavía van a ser cumplidas, a la medida que vemos lo que esperamos para el futuro, ¿cuánto más deberíamos anhelar su segunda venida? ¿Cuánto más deberíamos estar anticipando cómo los santos, cómo los profetas, cómo los justos del Antiguo Testamento anhelaban y anticipaban la venida del Mesías? ¿Cuánto más nosotros debemos también anhelar su segunda venida? Y no debería sorprendernos ni causarnos curiosidad que ¿cómo terminan las Escrituras? ¿Cuáles son los últimos versículos? El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Amén. No debería sorprendernos que lo último de la Biblia es este anhelo y anticipación. Sí, la expectativa mesiánica a través del Antiguo Testamento, pero ahora, a este lado de la cruz, la expectativa de la segunda venida. Venga, por favor, Cristo, ven ya, hoy mismo. Y a la luz de eso, deberíamos vivir vidas que concuerdan con el anhelo que tengamos. Muchas personas pueden pensar, sí, suena increíble estar con Cristo, pero no vengas hoy. Porque hoy tengo planes importantes. Hoy tengo que hacer X o Y cosa. ¿Qué importa? Es mejor. Debería ser lo más importante que Cristo venga ya mismo, antes que termino. Sería mucho mejor. Para que no tienen que seguir escuchándome. Y pueden escucharle a Él, y verle a Él, y alabarle a Él. Pero debemos vivir vidas que reflejan ese anhelo ardiente de la segunda venida. Y nuevamente, no debería ser una sorpresa cómo Pedro mira desde el otro lado lo que acaba de escribir. En 1 de Pedro, capítulo 1, después de hablar de los profetas y su anhelo y cómo ellos estaban queriendo indagar y cómo nosotros fueron beneficiados por su ministerio, en el versículo 13, Pedro dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación o el apocalipsis de Cristo. Poned vuestra esperanza completamente en esta gracia. Yo no sé dónde está su esperanza. Yo no sé si podrías tener confianza si Cristo vendría hoy. Pero para aquellos que están en Cristo, poned toda nuestra esperanza en Él. Dejemos de mirar las cosas de este mundo como importantes, como significativos, a la luz de la gloria de Cristo Jesús. Él debería ser nuestro mayor anhelo. Y por eso quería mirar con ustedes algunas de las profecías para que ahora al regresar a casa queremos estudiarlas, queremos conocer más y amar más y contemplar más la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria en lo que Él ya hizo, en su obra de expiación, pero además anhelar su segunda venida. Lo que todavía está por cumplirse. Espero que todos podamos decir, ven, Señor Jesús. Oremos. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias porque tú eres sabio. Gracias por todas las profecías y las promesas. Gracias que has cumplido lo que has prometido, pero aún hay promesas por cumplirse y
Ayúdanos a afianzar nuestra confianza y nuestra esperanza en estas promesas. Ayúdanos a ser el pueblo del libro, anhelando conocerte mediante tu revelación. Tú eres tan bueno en decir una y otra vez, hablar de tu Mesías, hablar de nuestra Mesías, hablar de nuestro Salvador. Gracias que ya lo has enviado. Gracias que para nosotros podemos mirar atrás a la obra que ya ha hecho. Y ahora nos llamas también a mirar adelante, a la culminación de la redención. Hace que todos tus hijos tengamos la posesión adquirida para la alabanza de nuestro amado Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.